día de hoy vamos a hablar un poco más a detalle de instalaciones eléctricas. Ya en la primera charla habíamos dado algunas pinceladas de algo de instalaciones eléctricas, pero acá vamos a detallar algunas cosas importantes para ustedes, algunas cosas buenas que podrían hacerse y compartir algunas experiencias de cosas que no deben hacerse también. Entonces, la jornada es intensa, así es que vamos a darle marcha adelante. Bueno, para recordar, como en la primera sesión lo vimos, una instalación eléctrica se compone de diversas cosas, pero a final de cuentas, la instalación eléctrica se compone en mayoría de dispositivos que transportan electricidad. Como lo comentamos, la electricidad es un energético. Y como energético, pues hay que tener cuidado porque mal usado nos puede generar problemas, tanto a las instalaciones como a nuestra integridad física. Entonces, viendo el esquema que ustedes tienen acá, una instalación eléctrica empieza desde donde el proveedor del servicio nos baja los cables de los postes de la casa, de la calle, hasta la entrada de nuestro inmueble, nuestro negocio, donde está puesto el equipo de medición de la misma compañía distribuidora. En algunas ocasiones, este cable puede llegar a un transformador eléctrico, que puede ser de nuestra propiedad o no. En el esquema que ustedes tienen acá, bueno, estamos viendo que el transformador está de lado y pegado en el poste de la compañía suministradora. Y los cables bajan hasta llegar a nuestro equipo de medición y de nuestro equipo de medición baja a un interruptor principal que típicamente está pegado al ladito o abajo del medidor o muy cercano a él. Y después de ese interruptor principal, esos cables llegan hasta un tablero de distribución, centro de carga, caja de breaks, como ustedes gusten llamarlo. En esa caja de break vuelven a salir una serie de conductores eléctricos hacia donde va a consumirse la electricidad. Puede ser el aire acondicionado, la iluminación o los diferentes enchufes que podamos tener en nuestra casa o negocio. O bien puede ser hacia las conexiones para nuestros equipos de refrigeración, congelación o cocción. ¿De acuerdo? En toda la instalación eléctrica, a partir de donde está el equipo de medición, aquí no se nota con mucho detalle, pero por aquí hay una línea con un verde amarillo que circula por todos lados, lo que acompaña a los conductores de electricidad. Ese cablecito se le llama cable de puesta a tierra. Ese cable de puesta a tierra es como nuestro salvavidas para nosotros como personas y para toda nuestra instalación eléctrica y nuestros equipos. Entonces, este cablecito es muy importante tenerlo en nuestras instalaciones bien puesto, bien hechecito, para que no tengamos problemas más adelante. Y vamos a comentar un poquito de ello en siguientes láminas. Todas las empresas distribuidoras de alguna forma les proporcionan a ustedes alguna información importante sobre instalaciones eléctricas, principalmente aquella instalación que tiene que ver con las acometidas o medidores que ustedes vayan a solicitar en algún momento si van a requerir de un servicio nuevo. Es importante que se lean esta información y que contraten a un técnico especializado para que les ayude a montar esta instalación. Ahí claramente establece los requisitos mínimos de materiales y equipos que debe contener esa partecita de la instalación para que ustedes puedan recibir el servicio de electricidad. Y me estoy refiriendo a esta pequeña parte, donde está el equipo de medición y el interruptor principal.
Esa acometida o esa instalación puede llegar a través de un tubo vía aérea o puede llegar de manera subterránea. Lo más típico es que les llegue por arriba, por un tubo, y de ahí bajan los cablecitos al equipo de medición, al medidor de electricidad y luego al equipo de seguridad o al interruptor principal. Por acá me encontré un documento muy sencillo, fácil de entender del ICE, que está a disposición de cualquier persona y que habla un poco más a detalle de las instalaciones eléctricas, muy parecido a lo que vamos a ver en el transcurso de estas láminas. Si alguien lo requiere, más adelantito en el chat les podría poner el enlace donde pueden encontrar ese documento. Bueno, vamos a empezar para aquellos que lo tengan, por el equipo de transformación. Como les comentaba, este transformador es un equipo que se necesita del lado de las líneas de distribución de la empresa distribuidora, esos cables que pasan en los postes en la calle. Ese equipo lo que hace es reducir el nivel de voltaje que hay en estas líneas a un voltaje que nosotros podamos usar en nuestras instalaciones, en nuestro negocio. Pero como les decía, en ocasiones puede ser que algunos negocios cuenten con su propio equipo de transformación que puede estar colocado ya sea en los postes o en un gabinete a nivel de piso que se le llama transformador de pedestal, o en otro arreglo que podríamos encontrar en nuestras instalaciones. Bueno, ese equipo, como les decía, ayuda a reducir el voltaje que hay en las líneas de distribución a un voltaje que podamos usar nosotros en nuestro negocio. Estamos hablando que por estos cables que hay en la calle, circulan 13,500 volts. 13,500 volts no los podemos usar en nuestro negocio. Entonces, estos transformadores nos ayudan a bajarlo a un voltaje de 480, 440, 220 volts, en función de lo que nosotros necesitemos. Y si no es el caso, pues bueno, directamente de estas líneas, de donde salen los transformadores, hay unas líneas secundarias que vienen colocados en los mismos postes. En esas líneas secundarias, que ya es una red de distribución para nosotros como usuarios finales, de ahí se desprenden los cables hacia el medidor de electricidad de nuestro negocio. Bueno, algunas veces, cuando nosotros tenemos este transformador en nuestro negocio, podríamos saber si este equipo ya tiene algún problema de suministro de energía. Puede ser que ese transformador esté muy caliente, que los cables que salen de ese transformador hacia el centro de distribución, hacia la caja de breakers, puede que estén muy calientes más allá de lo normal. Entonces, eso quiere decir que el equipo de transformación ya puede tener algunos problemas. Problemas que pueden ser que ya no tiene capacidad para seguirnos abasteciendo energía y hay que revisarlo, analizarlo y tal vez haya que cambiarlo por uno de mayor capacidad. La mayoría de estos equipos están diseñados para poder sufrir durante cierto tiempo una sobrecarga, es decir, un sobreuso en su vida cotidiana como equipo. Pero ese sobreuso, si lo mantenemos por muy largo tiempo, pues bueno, también va a cortar la vida útil del equipo y vamos a tenerlo que cambiar de todas formas. Entonces, algunas de las cosas que podríamos encontrar y que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en esta fotografía ustedes ven que si lo ven así de reojo, pues van a decir, pues estos son 3 tarros viejos ahí botados ya en el basurero, ¿no? No, la verdad es que no. Esto es un caso real que hemos visto prácticamente todo el equipo, Agustín, Gabriela, yo, Héctor, que es Alejandro, que son los otros integrantes del equipo. Fuimos a visitar a un negocio y encontramos que la energía que reciben de la calle la reciben aquí en estos 3 tarros viejos que parece que están abandonados.
Lo primero que se les dijo, bueno, es que sus aparatos que tienen ahí afuera para reducir el voltaje están descuidados, están llenos de zacate que prácticamente se están subiendo al mismo cuerpo del transformador y en algún momento se va a generar un cortocircuito gigantesco. Si se dan cuenta, no están protegidos del ambiente, aunque están diseñados para soportar condiciones climáticas adversas, pero estos equipos se pasaron de poco o nulo mantenimiento. Entonces, si se dan cuenta, las cubiertas de los transformadores ya están hasta oxidadas, ya tienen herrumbre ahí, que también es una situación ya que puede generar algún peligro para las instalaciones y las personas. Aquí hay un detalle más preciso de lo que les comentaba, la acometida, ¿no? Que es esa conexión que viene de la calle, que baja por un poste hasta nuestro medidor, el switch principal y de ahí hacia adentro de nuestro negocio. El interruptor principal, si se dan cuenta aquí en esta grafiquita, está muy cerca del equipo de medición. ¿Para qué nos sirve ese equipo, ese interruptor principal? Aquí, por ejemplo, está pegadito prácticamente debajo de la entrada o de donde se pone el medidor de la compañía distribuidora. Bueno, pues es el medio principal para desconectar la alimentación que viene del distribuidor, de la compañía suministradora, hacia nuestras instalaciones. Es un equipo que nos permite desconectar ese servicio y poder hacer actividades de mantenimiento, reparación de nuestras instalaciones eléctricas. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de ustedes si tienen la necesidad de hacer alguna reparación, arreglo o ampliación de sus instalaciones eléctricas, lo primero que tienen que hacer es buscarse a un técnico especializado que les ayude. No se la jueguen, busquen a un especialista para que les ayude a realizar estos trabajos. Si es un caso menor que de alguna forma pudieran ustedes resolver, bueno, pues en función de esa situación, siempre, por seguridad de ustedes y de las instalaciones, hay que desconectar los cables que ustedes van a manipular. Entonces, este interruptor principal nos sirve para desconectar toda la instalación de nuestro negocio como medio de último o como medio principal de protección para nuestras instalaciones. Este equipo de medición, perdón, este equipo de protección también lleva un interruptor de seguridad, un interruptor que en caso de que se presentase un cortocircuito, por ejemplo, en nuestras instalaciones, o que hubiese lo que le llaman una fuga a tierra de algún equipo que pudiéramos tener en nuestro negocio, pues bueno, esa parte de esta caja de desconexión actúa. Y ese medio de protección puede ser un breaker o puede ser otro medio de protección para poder cortar la energía en caso de un cortocircuito. ¿Alguien quería comentar algo? No, ok. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá también un caso real que vimos hace unos 2 años, si no mal recuerdo. Si se dan cuenta acá, pues aquí está el equipo de medición y aquí está el interruptor principal de este negocio. No tenía tapa, hasta donde yo recuerdo, y si se dan cuenta acá, vean cómo es que está hecha la conexión de algo que intentaron colocar acá como una adición a una instalación de un equipamiento que no estaba planificado de origen. Simplemente enrollaron los cables rojitos alrededor del cable principal que ustedes tienen acá. Entonces, si se dan cuenta, además de eso, los tornillos que sujetan a estos cables están sucios. ¿Qué sucedió? Pues bueno, primera situación que se hizo al llegar a inspeccionar esta instalación eléctrica, pues bueno, notamos que el tablero está sucio y sin cubierta, es una situación insegura.
Por otro lado, estos arrollamientos mal hechos de este cable rojo genera falsos contactos, es decir, que no hay un apriete suficiente para que haya una circulación buena de la corriente eléctrica. Si esto sucede, pues hay un falso contacto y ese falso contacto genera sobrecalentamientos de ese punto. Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, Alejandro está usando un equipo especial para medir la temperatura de esos puntos. Y detectamos que precisamente la tornillería y estos amarres ahí mal puestos, pues estaban generando ya un punto caliente, un punto inseguro para la instalación eléctrica. Entonces, es importante que ustedes mantengan un adecuado mantenimiento y limpieza de todas las partes de su instalación eléctrica. Que de alguna forma, de cuando en cuando, pues haya una revisión general de su instalación eléctrica. Se recomienda que se haga más o menos cada 5 años para que nosotros podamos realmente asegurarnos que nuestra instalación eléctrica es fiable y que nos va a seguir brindando un servicio eléctrico seguro. Entonces, si van a hacer conexiones eléctricas, pues bueno, procurar no que ni el técnico que les haga las reparaciones o en el peor de los casos ustedes pues lleguen a este tipo de conexiones, ¿no? Por eso es que se recomienda que sí procuren contratar a un especialista que les haga estas reparaciones por mínima que sea, ¿de acuerdo? Como les decía, esos breakers principales que se colocan aquí o dentro de esta caja, pues son diversos estos dispositivos de protección que pueden ser fusibles. A lo mejor muchos de ustedes conocen más estos fusibles por una vida cotidiana o los famosos tapones que en casa a veces teníamos. Unos taponcitos que tenían una mirilla plástica o de cristal donde podíamos ver que si había algún fallo eléctrico, pues se fundía el elemento de protección y se ponía gris esa mirilla. Estos cartuchitos, pues bueno, también los podemos encontrar, o inclusive hay unos muy viejos, unos interruptores muy viejitos que tienen un listón al aire, que en caso de falla se corta la electricidad. Los equipos que de alguna forma también son muy conocidos, pues son estas famosas pastillas o breakers, que si se dan cuenta, pues tienen diferentes tamaños, ¿verdad? Tamaños que van en función de las necesidades de protección, que puede ser en la capacidad, el número de líneas que van a proteger, y eso pues hace que varíe su tamaño. Entonces, una de las recomendaciones que hay que tomar en cuenta es que la capacidad de estos interruptores como principales esté debidamente diseñado para que soporte los flujos de corriente que hay por las diferentes cargas eléctricas que tenemos en nuestro negocio. Entonces, en función de esas cargas eléctricas que ustedes tienen en su negocio, el técnico especializado que les ayude en alguna reparación o reacomodo, pues tiene que verificar que la capacidad sea suficiente para soportar esas cargas continuas, pero que también sea capaz de poder actuar en caso de que haya una fallo por cortocircuito o alguna otra situación que genere una sobretensión, es decir, un sobrevoltaje o una sobrecorriente. Entonces, si se dan cuenta aquí en la tablita adjunta, pues bueno, ustedes pueden ver que estas pastillitas o breakers pueden ir desde los 10 amperes hasta los 200 amperes. Yo pensaría que en los negocios de ustedes andarían como máximo entre 50 y 70 amperes, pero es una suposición, ¿no? Entonces, es importante, reitero, y no me voy a cansar de reiterarlo, que estos equipos deben estar debidamente definidos en su capacidad para que los equipos funcionen adecuadamente aguas abajo. ¿Qué pasa si este interruptor no está diseñado adecuadamente?
Pues bueno, lo que va a suceder es que va a empezar a sobrecalentarse y por su mecanismo de funcionamiento, pues este equipo va a empezar a actuar, se va a disparar y va a cortar la corriente. Eso es lo que va a pasar. Entonces, si eso sucede, un segundito. Si eso sucede, pues en algún momento ustedes se van a desesperar, ¿verdad? Van a decir, bueno, ¿y por qué este interruptor se está botando de manera constante si yo arranco algún equipo? En algún momento tuvimos la necesidad de que incrementó la demanda de nuestros productos o servicios que tenemos ahí en nuestros negocios, pues metemos un aparato nuevo de dimensiones y de capacidades un poquito mayores a la misma instalación, pensando en que dices, ah, bueno, sí, aguanta nuestra instalación eléctrica este nuevo equipo. Lo metemos sin mayor problema, pero sucede lo que les cuento. Se empieza a sobrecalentar este interruptor principal, se empieza a disparar de manera constante y pues uno se desespera y se incomoda, ¿verdad? Entonces, pues uno empieza a idearse cosas para no gastar, atender la emergencia y evitar que se dispare de manera constante. Y bueno, ahí más adelante veremos una laminita de algunas cosas que pueden suceder. Entonces sí es importante que ustedes verifiquen esa capacidad con apoyo de un técnico especializado. Me parece que hay 2 personas ingresando en sala de espera, Gaby, si la ayudas. Sí, es que se quedaron como cíclicos ahí, no han logrado entrar. No, están pegados, ok. Bueno. Vamos a entrar al tema de los famosos cables eléctricos o conductores eléctricos o alambres eléctricos, como ustedes los conozcan. Estos elementos metálicos son los conductores de la electricidad desde la entrada, desde el servicio hasta donde nosotros vamos a consumir la electricidad. Estos cables normalmente están hechos de cobre, en algunas aplicaciones están hechos de aluminio, pero lo que apostaría yo que tenemos en todo nuestro negocio son alambres hechos de cobre. Estos conductores están normalmente cubiertos de una especie de plástico, que es policloruro de vinilo en la mayoría de las veces, es este recubrimiento que rodea al cable, precisamente para evitar que la electricidad que transportan pues se desparrame o se disperse por cualquier lado, ¿no? Ya sea en las mismas tuberías donde va colocado el cable o en los mismos aparatos que usamos para controlar la electricidad, por ejemplo, los interruptores de luz o los mismos enchufes. Este aislamiento pues bueno, tiene ciertas características precisamente para poder ayudar a que esa electricidad sea conducida de manera segura por toda nuestra instalación eléctrica y no tengamos problemas. Estos conductores pueden tener un solo hilo o varios hilos. A los conductores que se conocen como de un hilo o que son de un hilo se llaman alambres. Ese es el nombre técnico que se le puede dar ya en una ferretería o en un negocio especializado de material eléctrico, pues ellos lo conocen como alambre. El cable es un conductor eléctrico formado por diversos hilos más finitos, muy delgaditos, que a final de cuentas, trenzados, pues tienen el mismo efecto de conducir la electricidad que uno solo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues bueno, es su flexibilidad, la facilidad con que se puede manipular el cable por no tener tanta rigidez como un solo alambre y bueno, pues se facilita sobre todo su instalación cuando estamos haciendo una actividad, una instalación nueva o alguna reparación. Entonces es mucho más fácil usar cables que alambres. Definitivamente el costo ya en una ferretería o en una tienda de material eléctrico, pues sí es un poquito más elevado que el del alambre.
En lo particular, yo soy más propenso a usar cable por su facilidad de manejo a lo largo de la instalación y sobre todo para realizar empalmes. Pero bueno, esa es una experiencia muy personal, muy mía. Algunos de estos cables o alambres conductores de electricidad pueden llevar una cubierta metálica. Esa cubierta metálica les brinda una protección mecánica, es decir, que los protege de esfuerzos mecánicos, de algún golpe leve, de algún tirón que en algún momento se le dé. Que de alguna forma pues le brinda a ese conductor pues una seguridad física para que no se rompa, se lesione y genere problemas en la conducción. Entonces también existen ese tipo de conductores con esa cubierta. El área conductora es precisamente esta sección. Si nosotros lo viésemos como un tubito, pues bueno, es el diámetro, ¿no? Que tiene ese cable o ese alambre para conducir la electricidad. Ese diámetro se mide o se puede denominar por calibres, es decir, su diámetro es equivalente a un calibre que normalmente acá en América lo conocemos como AWG. Entonces, cuando nosotros pedimos un cable 10, cable 8, pues bueno, es la denominación AWG que normalmente usamos acá. Obviamente, cada número representa un diámetro diferente de los conductores. Mientras mayor sea el número, el diámetro de este cable es menor. Es decir, un cable o un alambre de calibre 18 tiene un menor diámetro que un cable o un alambre de calibre 10 o 12. Todos los conductores eléctricos tienen una capacidad para conducir la corriente eléctrica. Pero mientras haya necesidad de conducir mayores valores de corriente eléctrica, tenemos que incrementar precisamente el diámetro de estos cables o alambres. Es como haciendo una comparación con una tubería de agua. Si nosotros necesitamos llevar grandes caudales de agua, pues la tubería tiene que ser más ancha, ¿verdad? Y por el contrario, si requerimos algo normal, algo corriente, la tubería pues, es mucho más delgadita. Lo mismo pasa con los conductores eléctricos. A mayor necesidad de transportar mayores valores de corriente, pues el diámetro de ese conductor necesita crecer. Entonces, los fabricantes de estos equipos pues tienen que construir estos cables precisamente en función de esas capacidades. Más adelante vamos a ver una tablita en donde hacemos la relación del calibre del conductor con su capacidad de conducción de corriente eléctrica. Ya hablamos de los aislamientos que típicamente en nuestros negocios es lo que vamos a encontrar. Conductores eléctricos con un aislante alrededor hecho de policloruro de vinilo. No significa que en otras aplicaciones podamos encontrar otro tipo de aislamientos. Sí, hay aislamientos de papel, otros plásticos, otros materiales, inclusive en algunos hay telas impregnadas, pero ya son para aplicaciones muy específicas. Entonces, lo que típicamente nosotros vamos a encontrar en nuestro negocio y en nuestras ferreterías para satisfacer nuestras necesidades, básicamente son conductores eléctricos con la cubierta de PVC y en algunos casos con la cubierta metálica que les he comentado. Aquí ustedes pueden ver en esta tablita también una situación importante que tiene que ver con ese aislamiento que ya les he contado. Algunos aislamientos están hechos para soportar, primero, las condiciones donde va a ser usado el conductor eléctrico. ¿Es un ambiente seco? ¿Es un ambiente húmedo? ¿O es un ambiente totalmente sumergido en algún líquido, comúnmente agua?
cuál es la temperatura ambiente donde va a operar ese o donde va a ser usado ese conductor eléctrico. No es lo mismo operar un conductor eléctrico a 10 grados, 12 grados que a 35, 40 grados. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también esas cuestiones del ambiente donde vamos a usar nuestros conductores. Lo que normalmente típicamente usamos y encontramos en las ferreterías son estos dos tipos de aislamientos, el THWN y el THHW, que sirve para ambientes mojados y secos, pero uno de ellos, si se dan cuenta, tiene mayor capacidad de soportar mayores temperaturas. Entonces, su aplicación se da mucho más en aquellos lugares donde la temperatura ambiente puede andar más allá de los 45 grados centígrados. En caso de que hubiese una sobrecorriente, se caliente muchísimo el conductor, por ejemplo, un cortocircuito, ese aislante debe ser lo suficientemente fuerte térmicamente para no fundirse y desprenderse del conductor eléctrico, para mantener la seguridad de toda la instalación. En caso de que llegase a suceder, ese material aislante debe ser suficientemente capaz de fundirse, pero no incendiarse. ¿Eso qué significa? Bueno, que el aislante también, en el último de los casos, es un medio de protección para evitar incendios en la instalación eléctrica y escalar un simple, vamos a decirlo así, simple cortocircuito en un incendio, en una situación de emergencia mucho mayor. Entonces, también es importante que ustedes, cuando tengan la necesidad de hacer una instalación eléctrica, pues también con el asesor, con el técnico que los esté acompañando, pues bueno, procurar elegir de manera adecuada el tipo de aislamiento que esos conductores vayan a tener para el uso que ustedes requieran en el momento. Aquí ustedes pueden ver la relación que hay, como les decía, del calibre del conductor, su diámetro, la cantidad de hilos que forman el conductor y por otro lado, la capacidad que tienen esos conductores de conducir un valor de corriente eléctrica, desde los 20 hasta los 85. Esto es una muestra, ¿verdad? Ya ustedes, si requieren algo de mayor detalle, pues pueden consultar a un especialista de las tiendas de material eléctrico o al técnico de confianza. Entonces, aquí está la relación. Entonces, es muy importante no perder de vista esto. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que nosotros necesitamos ver esas necesidades que tenemos de consumo de electricidad de nuestros diferentes aparatos y bajo esa situación de necesidad de consumo de electricidad y de paso de corriente eléctrica, pues tenemos que elegir de manera adecuada el conductor eléctrico. Si nosotros no lo elegimos de manera adecuada, ¿eso qué significa? Que obligamos al conductor a transportar una corriente mayor de la que pueda soportar, aún en condiciones, vamos a decir, un tanto extremas. Ese conductor se va a sobrecalentar y además de eso, los equipos de protección que habíamos visto también van a actuar. Entonces, van a tener un comportamiento anormal. No queremos eso en nuestras instalaciones, por eso es que es importante que al momento de hacer el diseño de la instalación, pues se piense muy bien qué cargas eléctricas vamos a alimentar y qué conductores son los más adecuados para alimentar de electricidad a esas cargas eléctricas. No es lo mismo alimentar una cocina eléctrica o un motor eléctrico que un tele o la computadora que pudiéramos tener en nuestro negocio. ¿Qué cosas se deben tomar en cuenta? Bueno, entre otras cosas, lo que está aquí. El voltaje donde va a operar el conductor, su capacidad de corriente. Como ya les decía, el tipo de aislamiento que vamos a requerir para el lugar donde vamos a trabajar.
la temperatura ambiente de ese lugar donde va a trabajar el conductor eléctrico, su longitud. Y hay un término que se llama caída de voltaje. Bueno, ¿qué sucede con este término? Los conductores eléctricos, si se recuerdan en la primera sesión, tienen una resistencia eléctrica al paso de la corriente. Entonces, mientras más largo es el conductor, pues ese conductor va a ofrecer más resistencia al paso de la corriente. Y eso va a provocar que si, por ejemplo, al inicio del conductor tenemos 120 volts, posiblemente a la salida ya tengamos 118, 115, 114 volts, ese tipo de valores diferentes hacia abajo de lo que se tiene al inicio. ¿Qué pasa cuando tenemos una caída de voltaje innecesaria? Bueno, pues nuestros aparatos van a funcionar de manera inadecuada. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues a mayor caída de voltaje van a consumir más corriente. Y al consumir más corriente, ¿qué va a suceder? Bueno, pues se van a sobrecalentar nuestros conductores y en su momento, si está bien diseñada la protección termomagnética del breaker, van a actuar. Si no está bien diseñado, pues eso va a generar un sobrecalentamiento y se va a fundir el aislamiento del conductor eléctrico. Entonces también es importante tomar en cuenta este asunto de la caída de voltaje. Lo que comentábamos de la resistencia, dónde va a estar ese equipo, en qué condiciones, además de la temperatura, si es un lugar muy sucio, si es un lugar que puede estar catalogado como peligroso, si en ese lugar hay mucha agua, pues también es importante considerar esas cosas. Además de eso, bueno, pues los conductores tienen que ser llevados a todo lo largo y ancho de nuestra propiedad a través de canalizaciones. Esas canalizaciones pues son protecciones para esos conductores que le dan seguridad precisamente contra esfuerzos mecánicos que pudieran sufrir en algún momento. Entonces también es importante considerar en dónde vamos a entubar esos cables. ¿Es un tubo metálico? ¿Es un tubo plástico? ¿Es una canastilla? O cualquier otra situación que se use para conducir y soportar esos conductores eléctricos. La cantidad de conductores también es importante tomarlas en cuenta. Una mayor cantidad de conductores metidas en un tubo, pues también genera una elevación interna de esa temperatura dentro de ese tubo y reduce la capacidad de conducir electricidad. Entonces, también hay que tomar en cuenta esa cantidad de conductor que se va a llevar dentro de un mismo tubo. Y bueno, otras cuestiones ya muy técnicas que también son importantes, sobre todo pues la capacidad de ese circuito para poder soportar la carga que va a alimentar un refri, una cadena de vitrinas de refrigeración o congelación, lo que Don sea. Fernando, Doña Nidia. una pregunta. Sí, señora. Circuito. Señora, sí. ¿Qué significa? Un circuito. Bueno, vámonos a la primera laminita. Buena pregunta. Y lo vamos a ver más adelante. Acuérdese que cualquier algo nuevo que no hayamos escuchado, usted sabe que mejor preguntar. No, está bien y lo vamos a ver más adelante en unas 2 laminitas. Un circuito, cuando yo hablo de un circuito, es ese grupo de conductores eléctricos que parten desde nuestro tablero, desde nuestra caja de breakers, hacia donde nosotros vamos a consumir la electricidad, que pueden ser un grupo de enchufes o un aparato específico como el microondas, la cocina, el aire acondicionado o todo nuestro alumbrado. A eso nosotros le llamamos un circuito, que es el número 4, circuito derivado, ¿de acuerdo? Entonces, es ese grupo de alambres que parten de nuestra caja de breakers
hacia donde vamos a consumir la electricidad. Aquí viene un asunto importante, pues como ya les comentaba, nosotros tenemos que usar una codificación de nuestros diferentes conductores eléctricos, recordando que normalmente nuestra instalación eléctrica lleva 2, 3 o hasta 4 conductores. Eso va a depender de las características del equipo que consuma electricidad. Por ejemplo, los enchufes que tenemos en nuestro negocio, por ejemplo, donde tenemos conectadas nuestras computadoras, por ejemplo, o algún equipo sencillito, vamos a decirlo así, que está enchufado al tomacorrientes común y corriente que todos conocemos. Bueno, ese tomacorrientes tiene 3 conductores en el mejor de los casos. Un conductor que le conocemos como línea, un conductor que le conocemos como neutro y otro conductor que lo conocemos como tierra física. Cada uno de esos conductores debe estar identificado para saber cuál es quién, ¿verdad? Entonces, normalmente los conductores de lo que le llamamos neutro, que es parte del circuito que conduce electricidad, es identificado con un color blanco o gris muy clarito. Los conductores que llevan, o que les llaman conductores calientes, conductores vivos o conductores de línea o de fase, tienen muchos nombres, eso ya depende del lenguaje que usen los técnicos. Pueden ser rojos, negros o azules. Entonces, en los enchufes que les vengo comentando, pues pueden tener precisamente un color blanco detrás y un color negro o rojo. El azul más bien se usa para aquellos circuitos que están usados para la iluminación o el alumbrado. Y la puesta a tierra, que es el conductor de seguridad de nosotros y de nuestras instalaciones, normalmente es de color verde. En algunos casos va combinado con un color amarillo clarito, un verde amarela, que así quedaría ese conductor de puesta a tierra. Entonces, si se dan cuenta, pues es muy importante también que usemos de manera adecuada, de manera estándar o uniforme, este código de colores en nuestras instalaciones. Los conductores vivos o activos pueden variar su color, pero es importante no variar el color del conductor neutro ni el de puesta a tierra. Esto sí, no se vale que los modifiquen. Siempre va a ser blanco el conductor neutro o gris muy claro, como les comentaba, y el conductor de puesta a tierra siempre tiene que ser verde, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ya hicimos todo un recorrido muy rápido de qué es la cometida, qué es el transformador, qué es el interruptor principal como medio de seguridad. Ya hablamos de los conductores. Pero en nuestra instalación eléctrica, pues de tanto en tanto, tenemos que hacer empalmes de esos conductores porque pues en algún momento tenemos que hacer conexiones para llevar esa energía a diferentes puntos de nuestro negocio. Entonces, es importante que esas desviaciones o ramificaciones que tengamos que hacer, pues hay que hacer empalmes, sí o sí tenemos que hacerlos. Hay diferentes formas de hacer empalmes. La básica es precisamente hacer amarres entre conductores y hay una diversidad de amarres que se pueden hacer en función de las necesidades que se tengan. Pero lo importante acá es que estos amarres deben estar bien hechos. No unos amarres flojos que después generen falsos contactos y sobrecalienten estas conexiones y después sobrecalienten nuestros conductores. En el peor de los casos, generar algún incendio si los breakers no funcionan adecuadamente. Bueno, pues ya hicimos los empalmes, pero recordando, pues un empalme, si se dan cuenta, está encuerado, ¿verdad? Le quitamos el forro al cable o al alambre para hacer el empalme
y pues lo dejamos desprotegido. Entonces hay que usar otros medios como barrera para evitar que ese empalme que está con el cable desnudo toque otras superficies que no debe tocar. Entonces, para ello, pues es importante usar cintas aislantes que se adhieren de manera adecuada a la superficie del cobre desnudo y restauran de cierta forma el aislamiento que de origen tenía, evitando así que el conductor haga contacto con otras cosas que no debería estar en contacto y provocar alguna otra situación problemática. Algunos empalmes, como por ejemplo de punta, como los que ustedes tienen aquí, pues bueno, se usan unos taponcitos, ¿verdad? Unos taponcitos que tienen un resorte por dentro, que al irlos dando vueltecita a este tapón, pues va enroscando el alambre o el cable y los va asegurando y los va aislando al mismo tiempo. Eso ya va a depender de sus necesidades y características de la instalación eléctrica. Estos son solo unos ejemplos. Hay otras formas de hacer empalmes que no vamos a poner acá porque esto es lo más típico que podemos encontrar en el tipo de instalaciones que ustedes tienen. El cable de puesta a tierra. Vamos a hablar rápido del cable de puesta a tierra para ir al descansito. Como les decía, este cable es importantísimo porque es nuestro seguro de vida, el seguro para las instalaciones y para nuestra persona. Como lo dice el texto aquí, su función es proteger a las instalaciones y equipos de efectos transitorios, como por ejemplo descargas atmosféricas, fallas a tierra o cortocircuitos, y que por otro lado proteja a las personas de riesgos de instalaciones que pudieran ser inseguras y que por otro lado de fugas de corriente que se pueden suceder, por ejemplo, a una lavadora. La lavadora debe estar perfectamente aislada en cuanto al motor eléctrico y los botoncitos que se usan para programar la lavadora, pero en caso de que hubiera algún problema, algún cable que se haya pelado, alguna reparación mal hecha de nuestra lavadora y quedó ahí un cable mal aislado y quedó rozando alguna parte metálica y esa parte metálica pues se conecta con todo el cuerpo de la lavadora, pues ahí ya hay una fuga de corriente y si nosotros estamos a media faena de lavar la ropa en chancletas y el piso mojado y tocamos esa parte metálica, pues ahí nos podemos quedar riendo, ¿verdad? Entonces, la idea de este cable de puesta a tierra es precisamente permitir que esa electricidad que se está fugando, más bien se vaya por ese cable y no hacia nosotros y nos pueda generar algún problema. Entonces, este cable de puesta a tierra hay que asegurar que esté bien puesto a lo largo de toda nuestra instalación y que esté debidamente colocado como se muestra en esta grafiquita. Lo típico es que nosotros enterremos una varilla de cobre en una fosa de más o menos 3 metros de largo, es esta varilla de cobre, y se conecta de una manera adecuada, fija y firme para que el contacto con la varilla y el conductor sea suficientemente capaz de conducir esas corrientes innecesarias a la tierra y nos proteja. Ustedes pueden ver aquí en esta caja de conexión, que por cierto está sucia, polvorienta, se ve que le cayó agua por acá, está llena de telarañas. Estos cablecitos verdes son el cable de puesta a tierra que viene de diferentes lugares de la instalación eléctrica y se conectan a una barrita que está dentro de nuestra caja de conexiones, en nuestro tablero de breakers. Ahí se conecta esa puesta a tierra. Esta barrita, a su vez, se conecta con ese cable de puesta a tierra que vimos en la laminita anterior a este cable. Entonces, esa es la idea, que ustedes conecten precisamente toda la instalación eléctrica al cable de puesta a tierra. Aquí hay un problema, que esta instalación eléctrica tiene un cable de puesta a tierra al conductor que le llamamos neutro. Aquí en este caso es una barra, porque ya la caja de conexiones es un poco grande, la caja de breakers. Entonces, este conductor de puesta a tierra
nunca, pero así, nunca debe conectarse al neutro, a la línea blanca de nuestra instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la línea blanca transporta energía. Y lo que queremos es que el neutro más bien fugue energía o fugue corriente en caso de algún accidente. Aquí lo que estamos haciendo es cerrar un circuito y más bien le estamos ingresando energía eléctrica de manera constante a nuestro cable de puesta a tierra. Esta es una muy mala práctica. ¿De acuerdo? Bueno, estimada audiencia, comentarios hasta acá, dudas, comentarios. Ya hicimos un repaso sobre algunas partes de lo que es nuestra instalación eléctrica. Recordando, como les comentaba, ya hicimos ¿qué pasó? Un repaso por esta parte, por el tablero principal, el circuito, más bien el tablero. Disculpen. Yo por ahí le tengo una consulta. Sí, adelante. Adelante, don Es Orlando. que, sí, la pregunta es la siguiente. Ahorita en lo que está hablado, no se ha hablado de eso, pero en la práctica aquí en Costa Rica tenemos que entubar nuestros cables en el cielo raso. Sí, Eso es como una obligación. sí. ¿Para qué se hace eso si ya vienen ellos protegidos por su plástico, que viene el cable ya protegido? Gracias, don Orlando. Sí, ¿cuál es la necesidad? Bueno, el cable como tal es un cable flexible, es un cable maleable, es decir, que lo podemos mover para arriba y para abajo y no sufre algún esfuerzo que lo pueda dañar. Pero si los dejamos tal cual pelones y los instalamos en nuestro negocio, en nuestra casa, sin esa protección mecánica, la tubería es una protección mecánica para los conductores. Eso evita, primera situación, que alguien los maje, que alguien los golpee, por alguna situación X, lo que se les antoje, los pueden golpear. Ese golpe puede provocar que cambie su superficie. Si los majamos, podemos pelar el aislante y podemos generar una fuga de corriente. Entonces, esa es una situación para protegerlos de esfuerzos mecánicos no necesarios. Por otro lado, en caso de que hubiere alguna situación anómala, cortocircuito, un sobrecalentamiento, esos conductores están contenidos en un medio que los aísla del resto de nuestra instalación. Entonces, si ese conductor llegase a sobrecalentarse y a hacer un conato de incendio, el tubo es una barrera mecánica para evitar que ese conato de incendio se propague al resto de nuestra instalación. Esa es la razón, es seguridad para el propio cable y para nuestras personas y nuestra propiedad. Para eso sirve el entubado. Sí, usted me va a decir, pero es que en Canadá, es que en Estados Unidos, en algunos lugares de aquellos latitudes, pues va el cable forrado nada más y va corriendo por toda la instalación. Sí, pero tienen otro código eléctrico, tienen otra normatividad. Entonces, pues responden a esa normatividad, ¿no? Pero en el caso de nosotros, como bien lo ha dicho don Orlando, nosotros sí tenemos la obligación de entubar todos nuestros cables. Ya las extensiones, pues es otra cosa que es otro tema de hablar, pero en general es para eso, don Orlando. Fernando, por acá hay una consulta de Marianela Barrantes. Dice que si la varilla de tierra hay que cambiarla a determinados años o es para siempre. No, No, la varilla, en lo general, pues es un material que de alguna forma nos puede durar muchos años, pero como les decíamos, es importante hacer una revisión cada 5, 7 o 10 años. Esa varilla, en caso de que el lugar donde esté enterrado sea una tierra un tanto ácida, haya mucha humedad y contacto con otros metales,
debajo de la tierra, tal vez eso sí pueda desgastar la varilla y haya que cambiarla. ¿Cómo se ve que esa varilla se está empezando a desgastar? Bueno, pues esa varilla empieza a adquirir una, ¿cómo decirlo? Como una pequeña pelusa de color verde en el punto de contacto donde está el cable a tierra. Si eso está sucediendo, significa que esa varilla está teniendo una reacción química con la fosa donde está enterrada, y hay que analizarlo, si hay que hacer algún tratamiento y hacer el cambio de varilla. Pero en lo general, esa varilla dura bastante tiempo. Bueno, continuando con la presentación, yo veo a doña Nidia enredada con los términos, pero sabemos que es complicado, doña Nidia, todo esto. Bueno, entonces hablábamos de esa línea puesta a tierra. Lo que continúa es el tablero de distribución, caja de breakers o centro de carga, como ustedes lo llamen. ¿Y por ¿Sí? qué, sabes? Porque me... Ok, gracias. Como les decía, este centro de distribución es este tablerito de donde llegan los cables de la acometida, pasan por el medidor, pasan por el interruptor principal y llegan a este tablero de distribución. Y de aquí salen esos circuitos de distribución o ramales a cada uno de los rincones de nuestro negocio, de nuestra instalación, a donde vamos a consumir la electricidad. Entonces, este centro de carga, pues precisamente contiene los dispositivos de protección de cada uno de esos circuitos. Por ejemplo, en casa de ustedes, lo más seguro es que tienen un breaker para los enchufes o 2 breakers para los enchufes. Deben tener en su casa un enchufe específico para la cocina y un enchufe para la ducha y la lavadora. Entonces, cada uno de esos aparatos tienen un circuito independiente, un ramal independiente, y cada uno de esos ramales debe llevar un dispositivo de protección. Entonces, este tablero debe estar ubicado de tal manera que todo mundo sepa dónde está, porque en caso de emergencia haya necesidad de operar manualmente esos breakers. Y este tablero, si se dan cuenta, tienen una etiqueta, tienen un papelito acá, y aquí se ve muy pequeñito, pero tienen como si fuera una hoja de cuaderno. ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues ese papelito que está en la tapa de esta caja nos sirve para etiquetar cada uno de los interruptores o breakers que tenemos conectados, de tal forma que sepamos de manera escrita qué cosa controla cada uno de esos breakers: el aire acondicionado, la cocina, las cámaras frías, los enchufes no sé, del comedor, los enchufes del área donde ustedes atienden a los clientes, donde les cobran, ese tipo de cosas. Es muy importante identificar, etiquetar esos breakers para que en caso de emergencia sepamos con precisión qué breaker operar para cortar la corriente de ese circuito que necesitamos proteger. ¿De acuerdo? Como les comentaba al principio, al igual que en el interruptor principal, pues también aquí los breakers tienen que estar diseñados y dimensionados para cada una de las necesidades que hay de los usos finales de la electricidad. Como les decía, equipos de cocción, equipos de refrigeración, algunas amenidades o accesorios que ustedes tengan en su negocio. Entonces, cada uno de ellos debe tener una capacidad correspondiente a esa necesidad de cada uno de nuestros aparatos, tanto por capacidad en corriente como por la capacidad para poder interrumpir el flujo de electricidad en caso de algún evento inesperado. Reiterando lo que les decía al principio,
cuando haya necesidad de hacer labores de mantenimiento, ya sea con un técnico especializado, en el último y peor de los casos lo tengan que hacer ustedes, siempre hay que desconectar, cortar la corriente en el lugar donde vamos a trabajar. No se la jueguen manipulando conductores vivos, es decir, con corriente, y mucho menos si ustedes no cuentan con el equipo de protección necesario. ¿De acuerdo? Lo que les decía hace unas láminas atrás, cuando nosotros no tenemos bien dimensionado nuestro breaker, lo primero que sucede es que se empieza a disparar y a disparar y a disparar más de una vez por semana, 2 veces por semana, lo que sea. Pues, es decir, a una frecuencia tal que dicen esto es anormal. Fernando, sí. hay una consulta de don Fernando. Dice que si es necesario que exista un breaker por cada cámara de enfriamiento congelador para disminuir el consumo o no necesariamente. Bueno, el consumo de energía no se disminuye separando las cámaras. En conjunto, las cámaras van a consumir lo mismo, separadas o en un mismo circuito. Lo que logramos separando las cámaras es disminuir la demanda de electricidad, el flujo de electricidad en un mismo conductor. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en lugar de tener un conductor, por ejemplo, de un 0, podríamos llegar a tener un conductor de un calibre 6, 4 o 10. Entonces, aligeramos la corriente que circula por ese circuito, alimentando 1 o 2 cámaras o una cámara por separado, y el interruptor también reduce su capacidad. Entonces, eso es lo que logramos separando los circuitos, pero el consumo de energía va a ser el mismo porque los aparatos van a estar trabajando de la misma forma, solo que en circuitos separados. Lo ideal es que si se recuerdan acá, vamos a ver, y eso va a depender de varias cosas. Disculpen, algo hice yo. Gaby, ¿me confirma si se ve la presentación? Sí. Sí, se está viendo. Ok, entonces lo ideal es que nosotros diseñemos nuestros circuitos de acuerdo a estas capacidades. Es conveniente conversar con el diseñador, con el ingeniero que les pueda asesorar y hablar del caso. En mi perspectiva, si son equipos muy grandes que andan en capacidades entre 35 y 40 amperes de corriente, bueno, pues ya es conveniente más bien separar esos circuitos. Si se dan cuenta, bueno, hay, dentro de la normatividad hablamos de circuitos, de líneas, de ramales, de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 y 100 amperes, básicamente. Entonces, a mayor corriente, por tener diversos aparatos conectados, va a ser mayor la inversión por cables más gruesos y protecciones de mayor capacidad. Entonces, en conclusión, lo mejor es asesorarse con un diseñador y analizar si es viable separar las cámaras. Es en función de la demanda de corriente que tengan cada una de ellas. Si tienen 4 de las mismas características y conviene separar 2 y 2, adelante. Si conviene separarlas 1 a 1, adelante. ¿De acuerdo? Espero no haberlo enredado más. Bueno, aquí como les decía al principio, vean ustedes, esto es un breaker. ¿Qué condición extraña le ven a este breaker? Si quieren les hago más grande la foto, pero a ver ustedes si logran detectar cuál es la anomalía en este breaker. Pareciera que ese breaker está malo, entonces lo puentearon por fuera con unos cables, eliminando totalmente la función de él. Correcto, es así, se puentearon el breaker simplemente para evitarse la molestia de que haya que venir a
a reconectarlo cada vez que se dispara. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que este breaker está mal diseñado en términos de su capacidad. Pero si esto está sucediendo de manera recurrente, ¿qué va a suceder a la larga? Nuestros conductores de este ramal se van a recalentar y va a llegar un momento en que el forro aislante de ese material se va a fundir y va a provocar un cortocircuito. Y no tenemos una protección de por medio en ese ramal que nos evite que ese sobrecalentamiento no llegue a un conato de incendio. Si esto está bien coordinado con la protección del interruptor principal de toda nuestra instalación, pudiera ser que llegue a operar la protección del interruptor principal, pudiera ser. Si no es así, entonces ya estamos condenados a que podamos sufrir un accidente mayor por una negligencia de nuestra parte. ¿De acuerdo? Entonces, esto nunca de los nunca se debe hacer. Es mejor que vayan con un técnico que los asesore y que analicen la causa raíz de por qué se está disparando este interruptor. Muchas veces, bueno, no muchas veces, es frecuente que ustedes o que todos nosotros tenemos ya por muchos años un equipo ahí conectado, trabaja de manera rutinaria, normal, y este breaker, pues nunca se ha disparado. Pero por alguna razón técnica, emergencia, lo que sea, enchufamos otro equipo en ese mismo ramal y no tomamos la precaución de ver la capacidad del breaker y la cantidad de corriente que van a demandar tanto el aparato ya instalado como el que van a instalar. Y vemos que funciona por un tiempo de manera normal, pero después empieza a dispararse. ¿Qué significa? Que esa carga adicional de alguna forma sobrepasó la capacidad de ese interruptor. Cuando instalamos pequeños motores, por ejemplo, una bomba hidráulica para bombear el agua en un circuito, esa bomba, dependiendo de su demanda, pues va a estar entrando y saliendo. Y recuerden que un motor eléctrico, cuando arranca, la corriente que demanda ese motorcito puede ser de hasta 10 veces la corriente normal de operación. Entonces, si esa corriente, por más chiquita que sea, no la consideramos en este interruptor, pues se nos va a disparar. Entonces, hay que analizar con cuidado cualquier adición, anexión de una carga eléctrica que vayamos a instalar y verificar que nuestros cables sean suficientes, que nuestra protección sea suficiente para poder actuar en caso de emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se reitera la situación de que es importante sí tener de la mano un asesor técnico especializado que les ayude a desarrollar este tipo de cosas. Bueno, no me voy a meter con estas definiciones. Estas definiciones son del Código Eléctrico del año 2017 y pues ahí nos están diciendo que es un circuito ramal, que no es más que una serie de conductores entre el dispositivo final contra sobrecorriente que protege el circuito y la salida. La salida puede ser un enchufe o una conexión para un aparato en específico. En resumen de esta serie de definiciones que nos dicen, bueno, pues hay que tener circuitos separados para la iluminación, circuitos separados para los electrodomésticos, por ejemplo, el horno de microondas, la campana extractora. En el caso de ustedes, circuitos específicos para los equipos de cocción y como nos comentaban acá hace un rato, pues debe haber circuitos específicos para cámaras frías. En función de su tamaño y cantidad, pues bueno, ya se definirá si es necesario hacer una separación de circuitos por cada una de ellas, o de 2 en 2, o 2 y 1, no sé, eso se tiene que analizar. El aire acondicionado también tiene que estar en un circuito por separado por la gran cantidad de energía que demandan, ¿verdad? Diferente a lo que los electrodomésticos comunes y corrientes, la computadora, la caja registradora, las lamparitas de mesa, pues eso no generan tanta
tanta demanda de energía y se pueden conectar a un circuito o a un ramal de solo enchufes para diversos electrodomésticos. Los motores per se, eso sí, tienen que ir aisladitos en un solo ramal para que no genere problemas. Bueno, y caemos en lo que nos decían hace un ratito, las canalizaciones. Pues bueno, son ductos, son tubos, son canaletas encerradas de materiales metálicos o no metálicos que sirven precisamente para llevar dentro a los conductores de electricidad o barras colectoras, en caso de ya de la industria, que de alguna forma nos sirven para lo que ya comentábamos, sirven para darle una protección mecánica a nuestros conductores y en caso de algún fallo, algún sobrecalentamiento, contener un posible conato de incendio en esa tubería. Entonces, sea metálica o no esa tubería, pues debe ser suficientemente robusta para poder contener ese tipo de incidentes. Entonces, esa tubería puede ir adosada a ciertas partes estructurales dentro de nuestro cielo raso. Puede ir, en algunos casos, ahogada en muros de concreto o puede estar introducida en los bloques de construcción que luego usamos. Y puede estar usada en ambientes secos, lugares húmedos, en instalaciones subterráneas. Bueno, a final de cuentas hay tuberías para cada una de las necesidades que haya donde debamos tener estas tuberías. Acá lo importante es que cuando elijan la tubería, pues hay que considerar todo esto que les había dicho anteriormente en el caso de los conductores. Todos los tubos tienen una capacidad de acomodar o de alojar una cantidad de conductores. Una tubería nunca se debe retacar al 100%, es decir, rellenarla al 100%. Y además no se puede, es muy complicado, ¿no? Por esfuerzos mecánicos de tratar de meter 10 cables en un tubo es muy difícil. Aquí lo que hay que considerar es que esa tubería debe tener holguras para poder manipular de manera segura y adecuada los conductores en caso de mantenimiento, extracción de una línea, pues que se haga con cierta facilidad. Que por otro lado haya suficiente espacio para una ventilación en caso de calentamiento de los conductores. Entonces también eso se tiene que tomar en cuenta. Por eso es que cuando vamos a la ferretería o a la tienda especializada, pues podemos ver que ahí nos ofrecen diversos diámetros de tubería. Como les decía, esto va en función de la cantidad de conductores que van a entrar por ahí, más aquellos factores de seguridad que nos permiten su manipulación, su ventilación y una disipación térmica dentro de este tubo, de esos conductores. Las conexiones, pues también tienen que elegirse acorde a las características de los tubos, estos accesorios para conectar, por ejemplo, codos para dar curvas de 90 grados, 45 grados. Hay diversas formas de hacer esas conexiones con tubos, conectores. Algunos de esos entran a presión, otros entran con, se pueden fijar con pegamento y algunas otras pues llevan tornillería para hacer presión en los bordes, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ustedes tienen que elegir de manera adecuada la compatibilidad entre estos accesorios, las cajas de conexiones, cajas de paso, cajas para usos finales y la tubería. De tal forma que nosotros aseguremos durante todo el trayecto de esa tubería que el conductor va a estar debidamente protegido. No es sano, y yo lo he visto muchas veces, que al llegar a una caja, por ejemplo, para colocar apagadores o enchufes, esta cajita, llega el tubo, pero llega el tubo solo, sin más, y no tiene este conector. Este conector asegura la fijación del tubo con esta cajita. Si eso no está debidamente hecho, bueno, pues hay probabilidades de que esa instalación mecánica falle y dañe los conductores eléctricos. No es la idea, ¿de acuerdo?
Si en algún momento yo tengo la necesidad de hacer una sustitución o la introducción de un cable adicional en esa tubería y no está fijado, tan solo el hecho de hacer el esfuerzo mecánico de jalar los cables, pues nos puede separar esa tubería de esta caja y puede generarlos algunas condiciones inseguras de manipulación de esos cables al momento de instalarlos, ¿de acuerdo? Hay tubería flexible también, que facilita en algunas cosas, por ejemplo, el no usar este tipo de accesorios, codos sobre todo, ¿no? La instalación pues es relativamente fácil, un poquito más cómoda, pero a final de cuentas tiene las mismas condiciones de prestación que tienen los tubos. Como les decía, su versatilidad radica en su facilidad de instalación y su acercamiento en algunos casos a algunos usos finales. Por ejemplo, en lámparas de cielo raso, hay veces que es mejor terminar la conexión eléctrica con una luminaria, con un cable de tipo, bueno, con una tubería de tipo flexible, pero eso ya estará en función de las necesidades y de lo que diga el especialista. Entonces, como dice el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, toda instalación eléctrica debe estar entubada en su totalidad, ya sea con tubo metálico o con tubo plástico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia de tener un tubo metálico y un tubo plástico? Pues bueno, primera situación, su versatilidad, su costo y la robustez que cada uno de ellos tienen. Un tubo plástico, aun cuando es resistente a ciertas temperaturas, no lo podemos exponer al sol porque se reblandece y pueden cambiar sus características, o al contrario, se cristaliza y se puede romper al paso del tiempo. El tubo metálico, pues bueno, tiene mayor resistencia a esfuerzos mecánicos. Tampoco es muy sano si queremos hacer instalaciones expuestas en lugares donde les dé mucho el sol, porque a final de cuentas es un tubo metálico, adquiere mucha temperatura y esos conductores que están dentro, por más bien diseñado que esté la tubería y la cantidad de conductores, eleva la temperatura y se corre el riesgo de que las protecciones, los breakers, se disparen solo por esa temperatura. Entonces, también los tubos metálicos sirven para llevar esa conducción o canalización de conductores eléctricos, tienen más robustez mecánica, pueden ir en cielos rasos, pueden ir instalaciones expuestas sin mayor problema, y hay que asegurarse de usar también los accesorios necesarios y propios para hacer las conexiones entre tuberías o accesorios de cajas de conexiones o de uso final. Ya este tipo de tuberías de pared gruesa, bueno, ya empiezan a usarse en otro tipo de cosas. Ya este tipo de canalizaciones de tubo roscado, si se dan cuenta, este tubo es un tubo más delgadito que se llama pared delgada y que su conexión con los accesorios es a través de este tipo de conectores que tienen un tornillito que hacen presión y lo fijan. Ya estas conexiones roscadas a los accesorios, pues bueno, típicamente va para instalaciones industriales donde hay muchos esfuerzos mecánicos, mucho mayores peligros para los conductores eléctricos, inclusive para instalaciones o lugares que se pueden considerar como peligrosos, como fueran estaciones de gasolina, o lugares donde hay mucho polvo fino disperso en el ambiente. Entonces, esta tubería mecánica soporta y aísla mucho mejor del ambiente a los conductores eléctricos. Estas cajitas por lo regular tienen sellos de goma que no permiten tan fácilmente la penetración de partículas al interior o la humedad inclusive, y eso evita pues una reacción entre conductores y el ambiente. Aquí viene este tubo flexible, también es un tubo que se usa para instalaciones de tipo extensión para usos finales, para una bomba, para una motobomba, por ejemplo, en donde haya exposición a mucha humedad o a ambientes peligrosos por presencia de combustibles líquidos o en partículas suspendidas.
¿En qué redunda esto? Pues bueno, en que a final de cuentas hay que usar las canalizaciones para darle soporte necesario a nuestros conductores, para que estén seguros, para que puedan brindar el servicio que para los que están hechos. Por ejemplo, este es un caso de hace algunos años. Gaby, creo que esto era un beneficio de café, hace muchos años que fuimos en equipo. Y encontramos que entre el paso de un galerón y otro galerón, pues para unos motores que tenían de un equipo, pasaron los cables así, sin más. Vean, no hay soportería, están expuestos al sol. Aquí hay unas empalmes de un cable más delgado a uno más grueso y no tienen la soportería. Entonces, para este tipo de cosas, pues bueno, se pueden usar estas soporterías tipo escalera o canastilla que aseguran mecánicamente estos conductores. Entonces, esto no lo deben hacer ustedes, ¿de acuerdo? Jamás de la vida deben tender los cables hacia el aire, ya sean interiores o en exteriores. No los pueden dejar expuestos de esa forma. Aquí cualquier aventada de basura, alguien que quiera limpiar esta grava que está aquí, le da un palazo al conductor, pues ya lo dañó, inclusive se puede quedar ahí pegado, ¿no? Todos los accesorios en donde nosotros vamos a conectar nuestro uso final, cocinas, cámaras frías, cámaras de helados, el microondas, la iluminación, todos esos equipos deben estar debidamente manufacturados. Lo ideal es que ustedes procuren comprar productos de calidad, productos que tengan registros tanto de calidad como de seguridad. El famoso UL, el famoso ISC o CE. Entonces, ¿esto qué permite? Bueno, pues asegurar que lo que estamos comprando, aunque aparentemente es caro, es un producto que está hecho a conciencia, con materiales debidamente elegidos para el uso que se les va a dar, que las terminales están debidamente fijadas al cuerpo, que no se nos van a venir con todo y la clavija con lo que vayamos a enchufar el aparato. Y esto contribuye a mejorar precisamente la seguridad de nuestras instalaciones y de nuestras personas. Entonces, procuren comprar productos de calidad y con sellos de calidad y sellos de seguridad. ¿De acuerdo? Ya casi vamos terminando. ¿Qué pasa cuando compramos cosas baratas? Bueno, si nosotros compramos conductores de segunda que no tienen marca de manufactura, sellos de seguridad, pues bueno, los aislamientos pueden fallar. ¿Qué pasa cuando en primera compramos una regleta barata, la enchufamos? Bueno, pues a la primera de cambios puede suceder esto. Además, una regleta nunca de los nunca se debe llenar en sus enchufes. Aunque tenga 10 enchufes, la idea es que no se llenen esos 10 enchufes. Además, por otro lado, una regleta nunca de los nunca es de uso permanente, es de uso temporal. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tomar en cuenta esas consideraciones. Yo he visto, yo creo habrá ido hace como un mes, precios de regletas, porque yo tenía necesidad de comprar una. Hay de precios a precios. La más barata, pues simplemente no me dio confianza, inclusive a la hora de examinarla, las terminaciones del producto como tal, pues no era muy bueno. Entonces, no me iba yo a arriesgar a comprar algo así. Además, en buena teoría, estas regletas tienen una protección térmica, tienen un fusible. En caso de una sobrecorriente o de un exceso de temperatura, pues se supone que el fusible que tiene aquí estaría operando. Aquí, si se dan cuenta, solo es un interruptor nada más, pero no tiene protección térmica y pasó lo que pasó. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Sí? ¿Sí, Orlando? Yo te escuché decir que la regleta no se debe usar fija. De manera permanente, temporal. no. Procuren no usarlas de manera permanente. Pero entonces, ¿cuál sería el uso? Porque la idea de la regleta es proteger el equipo.
No, la regleta, no, vamos a ver, hay de regletas a regletas, por eso les decía, ¿verdad? Ah, Esta regleta que usted tiene aquí solamente tiene un apagadorcito, pero por lo que vemos en el caso, no tiene protección térmica, ni tiene protección contra sobrevoltajes y esas cosas sofisticadas que luego vemos en algunas regletas. Estas cosas sencillitas y baratas no son de uso permanente. Si usted ya me está hablando de un equipo tipo regleta, que es un regulador de energía, que protege contra sobretensiones y sobrecorrientes, bueno, ya el uso es diferente, don Orlando. ¿De acuerdo? ok. Sí, sí, porque yo Pero, siempre las pero uso la como regleta permanente. blanca se sencilla, común y corriente, don Orlando, procuren no usarlas de manera permanente. Para, Ni para para, equipo de cómputo, que consume poco. sí, a final de cuentas, estamos, como les decía, estamos tentados a llenar todos los enchufes de la regleta, ¿verdad? La estamos sobrecargando. Pero ¿qué estamos sobrecargando en realidad, don Orlando? No es la regleta, es el enchufe donde está la regleta. De eso no somos conscientes, don Orlando. Y el enchufe donde conectamos la regleta es uno solo. Ese es el que se sobrecalienta primero. Y ahí es donde viene el disparo de la protección. La podrán usar con baja carga, pero la idea, la recomendación es tratar de no usarlas de manera permanente, estas regletas Entonces, sencillitas. ¿cuál sería la recomendación? Por ejemplo, si usted tiene UPS, bueno, de acuerdo, ese UPS está diseñado para eso, ¿no? Recuerden que cada contacto, cada enchufe tiene una capacidad de, de hasta 15 amperes. Si no sobrepasamos esa capacidad en el enchufe, en la pared, no hay problema. Habría que ver esa regleta, don Orlando. Si esa Ya, regleta no soporta esa corriente, no se puede usar de manera permanente. ¿De gracias. acuerdo? Ok. Ok. Bueno, vamos a darle marcha a meter el gas porque ya vamos atrasaditos. Bueno, yo no ustedes. Antes de iniciar un proceso de ahorro de energía, siempre es importante saber cómo está el estado de nuestras instalaciones eléctricas. No hacemos nada siendo promotores del ahorro de la energía si no somos promotores de primero de nuestra seguridad eléctrica. Entonces, cualquier ajuste que hagan en términos de ahorro de energía eléctrica los debe de llevar también a hacer un poquito de análisis más profundo y verificar cómo está el estado de nuestra instalación eléctrica. ¿De acuerdo? No tiene caso cambiar bombillos fluorescentes por bombillos LED si los alambres donde está conectado el bombillo fluorescente está cayéndose, ¿no? O están pelados y recocidos. ¿Qué nos dice Bomberos de Costa Rica en conjunto con el CEFIA y otras organizaciones? Pues bueno, más vale prevenir que apagar un incendio, definitivamente. De acuerdo a lo que dijeron en el 2022, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, un 53% de los incendios estructurales en viviendas son por causa de fallos eléctricos. En aquel entonces, el Cuerpo de Bomberos atendió casi 39,000 emergencias asociadas a un fallo de instalaciones eléctricas. Esto se da mucho en viviendas. En los negocios también se da. La estadística yo no la tengo, pero también se dan los fallos en negocios. Posiblemente hay más rigurosidad en los controles, en las patentes, en los permisos de funcionamiento, ese tipo de cosas, pero también estamos propensos a caer en esa tentación, a no atender de manera adecuada nuestras instalaciones eléctricas. Entonces, es importante ante estas estadísticas, pues que hagamos un poquito de conciencia y que por lo menos cada 5 años le demos una miradita a cómo está toda nuestra instalación eléctrica. Del año 2012-2014 a la actualidad, en vista de esas situaciones, pues Costa Rica tomó una decisión y nos dicen, ¿saben qué? País, por un tema de seguridad, debemos ser más ordenados y tenemos que apegarnos a un reglamento. Ese reglamento nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo construir, qué considerar
para hacer una instalación eléctrica. El Código Eléctrico de Costa Rica se instauró para eso, para que nosotros tengamos una referencia de cómo hacer instalaciones seguras. Es una referencia, no es un manual de instalaciones. ¿De acuerdo? No vayamos a confundir. Es una referencia, más no es un manual. ¿De acuerdo? Bueno. Es importante, muy importante que ustedes tengan a la mano lo más actualizado posible un plano eléctrico, porque eso nos ayuda a identificar todas y cada una de las partes de nuestra instalación eléctrica. En caso de fallo, en caso de mantenimiento, reparación o ampliación, tener una base de cómo está estructurada y diseñada nuestra instalación eléctrica, y eso lo logramos con un plano eléctrico. Es importante que ustedes cuenten también con un plano eléctrico. Esto es un ejemplo muy sencillo para una instalación casi industrial, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden tener algo parecido para su negocio. ¿Qué recomendaciones nos da Bomberos adicional a lo que ya hemos visto o reiterado? Toda instalación debe cumplir con el código eléctrico. Toda instalación vieja que se considere insegura, es mejor sustituirla por algo nuevo y que cumpla con el código eléctrico. Toda ampliación de una instalación eléctrica debe cumplir con el código eléctrico. Hay que dar revisión y mantenimiento a nuestras instalaciones eléctricas de tanto en tanto, al menos cada 5 años. Si vamos a contratar a un especialista que nos vaya a hacer alguna instalación adicional, o ustedes en el peor de los casos, tenemos que usar equipo de seguridad adecuado. Tenemos que usar, también es recomendable que usen equipos de protección contra sobrevoltajes, tomacorrientes adecuados, protecciones en los tomacorrientes en caso de que haya mucha frecuencia de presencia de niños, etcétera, etcétera. Como decía don Orlando, inclusive Bomberos aquí lo dice, las regletas o extensiones no se deben usar de manera permanente, ¿verdad? Nunca se deben usar con equipos de cocina. Yo he visto en varias ocasiones los microondas conectados a una regleta. Eso es muy inseguro. Bueno, ya casi me come el tiempo. Son unas cuantas láminas más. ¿Qué puede pasar en un accidente? ¿Cuál sería la causa de un accidente en contacto con una instalación eléctrica? Ya sea porque con nuestras manos, con nuestro cuerpo, entramos en contacto con la línea y el neutro. Ya sea que el conductor de línea, el que lleva la corriente, la fase viva o la línea viva, entra en contacto con un cuerpo metálico, como por ejemplo el cuerpo de la lavadora, el cuerpo del refri, el cuerpo de las cámaras frías. Eso nos puede provocar un contacto con esa corriente y provocarnos un accidente. ¿De acuerdo? En caso de hacer reparaciones en las instalaciones eléctricas, nunca de los nunca trabajen solos. Si ustedes van a cambiar un bombillo, por sencillo que parezca, y tienen que usar un banco, tienen que usar una escalera, es mejor que trabajen de la mano con alguien. Ustedes, por la razón que quieran, se caen, ya tenemos algún problema. En caso de que se les haya olvidado cortar la corriente del breaker y ustedes están a 60 centímetros de altura del piso, a 1 metro de altura, tocan ese cable porque se les olvidaron los guantes y la fase está viva, se electrocutan, se caen y la consecuencia es grave. Siempre es importante informar a alguien en el negocio que van a hacer alguna reparación, siempre, siempre. Cortar la energía usando el breaker. Avisar de alguna manera en el breaker, en la tablero de breakers, que están haciendo reparaciones y que el breaker que accionaron no se debe accionar, ¿de acuerdo? Verificar siempre que la salida, las puntas de esa área donde ustedes van a trabajar ya no tenga energía. Siempre tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? Por otro lado, usen equipo de seguridad necesario para poder manipular conductores eléctricos, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, no se la jueguen
pensando en que es muy sencillito cambiar un enchufe. No, no es tan sencillo como parece. Causas de accidentes, ignorancia, omisiones, descuidos, falta de supervisión, instalaciones inseguras, instalaciones defectuosas, errores y otras cosas. Si yo entro en contacto con un valor de corriente como las que tienen aquí, si se dan cuenta son fracciones de amperes. Fracciones de amperes. Nos pueden causar desde parálisis muscular, es decir, que si yo toco el conductor, si ven mi mano, si yo toco el conductor de esta forma y tiene corriente y yo no tengo mi mano aislada, ese paso de corriente va a provocar que mi músculo se contraiga y va a ser difícil que yo suelte el conductor porque el músculo se va a contraer de esa manera y va a apretar más el conductor. Entonces, eso nos puede generar un problema serio de quemadura. Si esa corriente es mucho mayor, nos puede causar arritmias cardíacas hasta llegar al paro cardíaco, ¿de acuerdo? Más las quemaduras que eso puede llevar. ¿Comentarios? Hasta acá termino yo la presentación. Espero que haya sido de utilidad. Espero que ahora que lean con más detallito estos aportes de la cantidad de corriente, por mínima que sea, nos puede generar problemas físicos, quemaduras, arritmias y paros cardíacos y luego la muerte. Pero ¿De me acuerdo? quedaron dos dudas. La duda de la regleta famosa y Ok. entonces la UPS. Yo estaba haciendo uso, estoy haciendo uso de las regletas para proteger mis equipos según yo. Ahora parece que estoy errado. Y entonces la pregunta es que si lo puedo hacer con las UPS, esas sí me protegen el equipo y no caigo en el problema ese. Bueno, mire, don Orlando, las regletas van desde las más sencillitas hasta algunas ya más complicaditas. Por ejemplo, digo, no puedo hablar de marcas, pero hay algunas regletas que son mucho más robustas y de acuerdo a la especificación, a ustedes lo protegen de varias cosas. Primero, sobre tensiones. Protegen el equipo contra algún fallo por falla tierra o sobre corrientes, o sea, tienen fusibles. Nos ayudan con los transitorios. Cuando se va la luz o cuando cae un rayo por cerca de la casa, ese rayo si cae en una línea de distribución se convierte en energía, en una sobretensión o en un sobrevoltaje. Esa regleta ayuda a eso. Entonces, como le decía, no está mal usar ese tipo de regletas, pero hay de regletas a regletas, don Orlando. Esa regleta con esas características ya es un equipo que debe costar más allá de los 20,000 colones, 30,000 colones. Una UPS, ¿qué es? Bueno, la UPS es esa regleta más un paquete de baterías. Esas baterías nos sirven de respaldo en caso de que se vaya la electricidad y nosotros podamos por lo menos salvar nuestros archivos que estamos trabajando, cerrar el equipo y esperar a que venga la electricidad. Entonces la UPS en función de sus características y por ejemplo yo ahora con esta cosa de las lluvias y las constantes charlas que hemos estado dando, yo necesito comprar una UPS que tiene esa función de regleta, don Orlando, pero me ayuda a mantener mi computadora encendida solita, sin otras cargas, por lo menos una hora. Ese equipo cuesta 140,000 colones. A diferencia de los 20,000, 17,000 de la regleta blanca, hay una gran diferencia, don Orlando. Entonces, a lo que se refiere bomberos y a lo que me refiero yo son a esas regletas blancas, don Orlando. Ajá. Una aclaración que me hago yo mismo. O sea, yo las regletas las uso lo que es equipo electrónico. Caja registradora, bueno, ahora es un punto de venta, computadoras, jamás en una cámara o en una urna de enfriamiento. Eso va directo a un break exclusivo. Aún así, Sí, la la regleta... UPS es para equipos pequeños, definitivamente, don Orlando. Entonces, si la No, muchísimas regleta... gracias y... Adelante, adelante. Gracias a usted.